Esta es una historia loca que nunca pensé que contaría. Empezaré diciendo que no tenía ni idea de que estaba embarazada. Sí, esto puede sonar raro, pero permítanme que me explique. Tengo 27 años, vivo en una pequeña ciudad estadounidense y trabajo como jefa de ventas en una gran empresa. Mi mañana empieza con una taza de café, un vistazo rápido a las noticias y el trayecto habitual al trabajo, como todo el mundo. La vida parece bastante resuelta, pero los últimos meses la han convertido en una auténtica pesadilla. Vivía con un chico que creía que era el elegido. Llevábamos juntos casi 2 años, y durante ese tiempo habíamos formado planes comunes para el futuro. Hablábamos de matrimonio, hijos, soñábamos con una casa propia. Todo parecía perfecto y yo estaba segura de que íbamos por buen camino. Pero todo cambió en un instante. Se marchó, hizo las maletas y se marchó, dejándome sola en nuestro piso. Me explicó el motivo de su marcha diciendo que necesitaba arreglarse, que ya no estaba seguro de nuestra relación y que quería estar solo. Nunca olvidaré el momento en que cerró la puerta tras de sí, fue el colapso de todo en lo que creía y esperaba. Cuando se fue, caí en una depresión. Sentí como si el mundo se hubiera derrumbado y me hubiera quedado sola entre los escombros. La vida perdió sus colores y cada día era como el anterior, gris, sin sentido y vacío. Dejé de ir a los entrenamientos que solían formar parte de mi vida. Ya no quería cuidarme, sentía que no necesitaba a nadie. La comida se convirtió en mi único consuelo. Empecé a mordisquear el dolor, la soledad y la desesperanza. Helado, pizza, patatas fritas. Todo se convirtió en mi ritual diario. Por las tardes, cuando volvía a casa del trabajo, me sentaba en el sofá, ponía algún programa de televisión y me ahogaba en comida. Seguía funcionando con el piloto automático: trabajo, casa, comer, dormir. Pero en algún momento, empecé a notar que mi cuerpo empezaba a cambiar. Al principio eran cosas sin importancia que yo atribuía al estrés y a comer en exceso. Los vaqueros empezaron a quedarme cada vez más ajustados y mis camisetas favoritas dejaron de quedarme bien. Me di cuenta de que estaba engordando, pero no le di importancia. Después de todo, ¿a quién le importaba mi figura si tenía el corazón roto? Mi vida estaba llena de picoteos interminables y atracones nocturnos. Ya no podía parar, comer se convirtió en mi forma de sobrellevar la angustia. Cada vez que comía, sentía una fugaz sensación de alivio, como si por un momento el mundo entero desapareciera y solo quedáramos yo y mi consuelo en forma de comida calórica. Todo el estrés, las lágrimas y las copiosas cantidades de comida habían hecho su trabajo, estaba notablemente más gorda. En el espejo veía a una chica completamente distinta, con la cara redondeada, los muslos notablemente aumentados y una barriga que al principio atribuía las consecuencias de comer en exceso constantemente. Incluso me había salido una segunda barbilla. Intenté disimular los cambios de mi figura eligiendo camisas y vestidos holgados, pero no sirvió de mucho. Una amiga, al darse cuenta de mis cambios, me sugirió insistentemente que fuera al médico. Me dijo que unos cambios de peso tan drásticos podían estar relacionados con algo más serio que comer en exceso. Pero yo seguía descartándolo, pensaba que era un fenómeno temporal y que, en cuanto volviera a un ritmo de vida normal, el peso desaparecería por sí solo. A veces me dolía el estómago, pero volvía a achacarlo a una mala alimentación y a los nervios. Especialmente extrañas eran las sensaciones en el bajo vientre, como si algo se moviera dentro, como si tuviera allí una burbuja de gas. Me tranquilicé pensando que solo era consecuencia de mi mala alimentación, quién sabe cuánta grasa y azúcar había consumido en los últimos meses. Sobre todo porque siempre he tenido problemas digestivos, así que supuse que no era más que una exacerbación. Incluso cuando noté que mis periodos se estaban volviendo irregulares, no le presté mucha atención. Lo atribuí al estrés del trabajo y a la ruptura. Las hormonas pueden volverse locas en esas situaciones, ¿no? Un día decidí que era hora de ponerme las pilas y empezar a perder peso. Compré una nueva suscripción al gimnasio, incluso fui un par de veces, pero cada vez no tenía energía para nada más después del entrenamiento y me quedaba acurrucada en el sofá con un cubo de helado. No tenía energía para un entrenamiento completo, y el deseo de curar mis heridas mentales con comida deliciosa era más fuerte que cualquier motivación. Lo único que podía hacer era sentirme cada vez peor y dejar todo para mañana.
Pero lo más extraño fue que mi estado empeoró gradualmente, empecé a tener náuseas por las mañanas, a veces me sentía mareada y débil. Yo lo achacaba al cansancio y a la falta de sueño, porque seguía trabajando mucho. Empecé a notar que mis amigos y compañeros me miraban con preocupación y a veces me hacían preguntas cautelosas sobre mi salud. Pero yo les respondía que todo iba bien, que solo necesitaba descansar un poco más. En el fondo, sabía que algo iba mal, pero tenía miedo de admitirlo. Después de todo, admitir que me pasaba algo significaría tener que hacer algo al respecto, y no tenía ni la energía ni el deseo de hacerlo. Pasaron los meses y en algún momento empecé a sentirme mejor. Las náuseas habían desaparecido e incluso sentía una oleada de energía, pero todo se arruinaba por el peso extra y, por alguna razón, siempre tenía ganas de dormir. Un domingo por la mañana me desperté con un dolor en el estómago. No era el dolor que había sentido antes. Era profundo y punzante, pero afortunadamente desapareció enseguida. Al principio pensé que eran los efectos de haber vuelto a comer demasiada chatarra el día anterior. Me había comido una pizza entera yo sola. Pero el dolor iba a más. Llegó a ser tan insoportable que no podía ni sentarme, ni tumbarme, ni ponerme de pie. A la hora de comer, el dolor de estómago empezó a aumentar. No era como los espasmos habituales que se producen al comer en exceso, sino que venía en oleadas, cada vez más fuertes y regulares. Empecé a sentir pánico. Por mi mente pasaban pensamientos como, ¿podría ser apendicitis? ¿O y si se trata de algún trastorno intestinal grave? En algún momento empecé a sentirme realmente mal y me di cuenta de que no iba a desaparecer tan fácilmente. Así que decidí que tenía que hacer algo para aliviarme. Abrí Google y leí que un baño caliente ayuda con el dolor y te calma. Llené la bañera y me tumbé en el agua, con la esperanza de que el agua caliente aliviara la tensión, pero en lugar de eso el dolor no hizo más que empeorar. Las oleadas de espasmos se sucedían una tras otra sin parar, y ya no podía más. Intenté respirar profundamente para aliviarme, pero nada funcionó. Se me pasó por la cabeza llamar a un médico, pero seguí descartando la idea, pensando que se trataba de una dolencia pasajera. De repente, tuve que ir al baño y quise levantarme para ir al baño. De repente, ocurrió algo que no esperaba en absoluto. Sentí una fuerte sacudida, como si algo dentro de mí empezara a moverse por sí solo. Fue tan repentino y aterrador que me agarré al borde de la bañera, presa del pánico, sin saber qué estaba pasando. Las sacudidas y el dolor eran cada vez más fuertes, y en algún momento me di cuenta de que ya no eran solo espasmos. El pánico se apoderó de mí y empecé a gritar, sin saber qué hacer. Y entonces ocurrió lo peor. Vi aparecer algo en el agua, entre mis piernas. Primero fue un pequeño mechón de pelo, luego una pequeña cabeza. No podía creer que pudiera ser verdad. Al segundo siguiente ya estaba sosteniendo a mi bebé recién nacido, que acababa de nacer justo en la bañera. Fue un momento de shock total. Miré a esa personita que tenía en brazos y no podía darme cuenta de que era mi bebé. ¿Cómo pudo ocurrir? ¿Cómo podía no saber que estaba embarazada? Estos pensamientos me daban vueltas en la cabeza, pero no encontraba ninguna respuesta. Mi cuerpo temblaba, mi corazón se aceleraba y mi mente se negaba a aceptar la realidad. Mientras tanto, el bebé empezó a gritar. Marqué rápidamente el número de la ambulancia, intentando mantener la compostura. Mi discurso era confuso y lleno de pánico, pero los operadores entendieron lo que había pasado y me prometieron que los paramédicos llegarían en unos minutos. Esos minutos me parecieron una eternidad. Estaba sentada en el cuarto de baño con mi hijo recién nacido en brazos y no podía creer lo que estaba pasando. Cuando llegaron los paramédicos, también estaban aturdidos por la situación. Les conté que no sabía que estaba embarazada, que creía que había engordado por comer demasiado y por el estrés. Nos ayudaron a mí y al bebé, nos sacaron con cuidado del cuarto de baño y nos llevaron al hospital. Cuando nos llevaron al hospital, me sentí completamente perdida. Todo sucedía demasiado rápido, exámenes, preguntas, pruebas. Me estaban examinando, mi bebé lloraba y yo no podía ordenar mis pensamientos. Por primera vez en mi vida sentí que no tenía ningún control sobre la situación. Cuando el médico que me examinaba empezó a hacerme preguntas, intenté explicarle cómo había sucedido todo, pero apenas podía creer lo que decía. ¿Cómo podía no saberlo? ¿Cómo no me di cuenta?
Me explicó que estos casos son raros, pero ocurren, sobre todo en un contexto de estrés y agotamiento emocional como el que me había invadido en los últimos meses. Pero sus palabras, a pesar de su profesionalidad y su tono tranquilizador, no me aliviaron. Me senté allí sintiéndome culpable y completamente desprevenida para lo que me esperaba. Cuando todo se calmó y me quedé sola con mi bebé recién nacido en la habitación del hospital, me di cuenta de que no estaba preparada para esto. Absolutamente, no tenía ni idea de cómo cuidar a un bebé. Nunca me había interesado por ello, ni había leído libros sobre el embarazo o la crianza. ¿Cómo se cambia un pañal? ¿Cómo se coge a un bebé? ¿Qué necesita? Estas preguntas no cabían en mi cabeza, abrumada por el pánico y la confusión. Me di cuenta de que ni siquiera tenía las cosas básicas para el bebé. Ni ropa, ni pañales, ni biberones, nada. Esta constatación me cayó como un jarro de agua fría. Me di cuenta de que saldría del hospital y no tendría ni cuna ni manta caliente para el bebé esperándome en casa. Me enfrentaba al vasto y aterrador mundo desconocido de la maternidad completamente desarmada. El bebé lloraba y yo intentaba averiguar qué necesitaba. ¿Tendría hambre? ¿O frío? ¿O simplemente estaba asustado, como yo? Intenté consolarlo, pero me temblaban las manos y me sentía completamente impotente. Ni siquiera sabía cómo cogerlo para no hacerle daño. En ese momento, me sentí la madre más incompetente de la historia. Incluso me daba miedo decir en voz alta que era madre. Al día siguiente, empezaron a venir a verme amigos y colegas. Ellos, por supuesto, estaban tan sorprendidos como yo. Pero lo que más me sorprendió fue lo fácil que se las arreglaban para afrontar la situación mientras yo apenas podía evitar volver a llorar. Trajeron bolsas con cosas de bebé, pañales, mantas, todo lo que yo no tenía. Intentaron tranquilizarme diciéndome que todo iría bien, que el instinto maternal se apoderaría de mí y lo aprendería todo rápidamente. Pero en mi interior crecía la sensación de que no podía hacerlo. Tenía miedo de asumir la responsabilidad de esta pequeña vida. Temía equivocarme, hacer algo mal. Incluso empecé a pensar en poner al bebé bajo custodia del Estado. Las noches se convirtieron en el momento más difícil. Cada vez que el bebé lloraba, me levantaba asustada, sin saber qué hacer. Toda mi vida estaba patas arriba y no estaba segura de poder soportar este caos. Sabía que ahora mi vida estaría completamente dedicada a este bebé, pero el miedo, la incertidumbre y la sensación de no estar preparada en absoluto no me dejaban en paz. Con el paso de los días, poco a poco me fui dando cuenta de que no tenía elección. Tenía que aprender a ser madre, a pesar de todos mis miedos y dudas. Pero el proceso fue doloroso y lento. Todavía no confiaba en mis capacidades, no sabía cómo iba a enfrentarme a continuación. Esta es la historia. Cuidaos, amigas, y a veces debéis escuchar a vuestro cuerpo, aunque todo parezca estar bajo control. Suscríbete al canal y haz clic en la campana para no perderte nuevas historias. Gracias por seguirnos.